Síntesis de cultura naval. Antecedentes históricos. El 27 de septiembre de 1821, México consumó su independencia cuando el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México. Por ello, el 14 de noviembre de ese mismo año, Agustín de Iturbide fue nombrado presidente de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y la Regencia, que fueron los dos organismos que dieron sustento al Imperio mexicano en espera de la llegada del monarca europeo, tal y como había quedado establecido en los tratados de Córdoba. Debido a la ausencia del príncipe europeo, quien gobernaría al país, la Soberana Junta Provisional Gubernativa y la Regencia nombró a Agustín de Iturbide como jefe supremo de las armas de mar y tierra, con el grado de almirante generalísimo. Por este hecho, a Iturbide se le considera como el primer almirante de la Marina Nacional. El 4 de octubre de 1821 se establecieron 4 ministerios del Ejecutivo, siendo estos el de Relaciones Exteriores e Interiores, el de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, el de Hacienda y el de Guerra y Marina, designándose a Antonio de Medina como el primer ministro de Guerra y Marina. España no reconoció la independencia de México, siendo el puerto de Veracruz el último lugar sometido por la corona española debido a que el 26 de octubre de 1821 el general José María Dávila, al mando de 200 soldados, tomó la fortaleza de San Juan de Ulúa con la finalidad de tener el control de la ciudad y puerto de Veracruz, debido al largo alcance que tenían los cañones de la fortaleza. Durante 4 años, la fortaleza recibió piezas de artillería y el estado de fuerza se incrementó a 2.000 soldados enviados desde España y Cuba. En 1822, el gobierno mexicano envió a Estados Unidos al capitán Eugenio Cortés, con la finalidad de adquirir los barcos que integrarían la primera escuadrilla naval de México. Los barcos adquiridos fueron las goletas Iguala y Anáhuac, balandras cañoneras Chalco, Chapala, Texcoco, Orizaba, Campechana, Zumpango, así como la Tampico, Papaloapan y Tlaxcalteca. De este hecho, se desprende que la goleta Iguala fue el primer buque que, de forma oficial, izó el pabellón nacional, habiendo arribado a México el 17 de abril de 1822. El 25 de septiembre de 1823, el general Francisco Lemaur, quien se encontraba al mando de la fortaleza de San Juan de Ulúa, ordenó el bombardeo sobre Veracruz debido a que las autoridades de la plaza le cerraron el muelle para que no pudiesen abastecerse de víveres, declarándose el 8 de octubre de 1823 el bloqueo naval a la fortaleza de San Juan de Ulúa. El 13 de noviembre de 1823, el general José Joaquín de Herrera, secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, subió a la máxima tribuna del país para presentar su informe acerca de la situación con respecto a Ulúa, resaltando que, habiendo cambiado el aspecto de la guerra, a la Marina solo toca consumar esta grande obra y consolidar por siempre la independencia nacional. Ese informe convenció al gobierno de adquirir barcos de mayor porte para poder hacer más efectivo el bloqueo, llegando al país, entre junio y julio de 1824, la fragata Libertad y los bergantines Bravo y Victoria, los cuales fueron adquiridos por Mariano Michelena en Inglaterra y Suecia, incorporándose a la flota de la Armada Nacional. El 27 de julio de 1825, el capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda y Borreiro fue designado comandante general del Departamento de Marina de Veracruz, mismo que se dio la tarea de reorganizar la Escuadra Nacional para instaurar el bloqueo naval a la isla de San Juan de Ulúa para impedir cualquier tipo de apoyo por parte de la corona española. Como resultado de citado bloqueo naval, el brigadier José Coppinger, quien se encontraba al mando de la fortaleza, tuvo que negociar la capitulación de San Juan de Ulúa, por lo que el 23 de noviembre de 1825, el último reducto español zarpó con rumbo a La Habana, por lo que se arrió la bandera española e izó la bandera nacional, como símbolo de la consolidación de la independencia nacional, correspondiendo a la Armada consumar nuestra independencia.
Tras la consolidación de la independencia de México, el país era carente de recursos económicos, pero con muchas riquezas naturales, lo que lo hacía vulnerable ante las ambiciones de países europeos y de Estados Unidos. Sin embargo, el poco interés de la nación hacia el mar orilló a que no se le diera la importancia a la Armada a pesar de la gran extensión de sus litorales. Bien, México, como país independiente, ha sido invadido en 4 ocasiones por fuerzas extranjeras, momentos en los cuales marinos con gran orgullo defendieron con gran valentía la soberanía, incluso a costa de su vida. En 1838, las relaciones internacionales entre México y Francia se encontraban tensas, en razón que los europeos buscaban que se ratificaran las declaraciones provisionales de 1827, en las que buscaban un trato y protección especial a sus intereses económicos. Sin embargo, ante la negativa de México, Francia utilizó como medida de presión diplomática los reclamos de sus connacionales avecindados en el país. Uno de esos reclamos fue una cuenta sin liquidar en una pastelería de Tacubaya en la Ciudad de México por parte de unos oficiales de Santa Anna, así como los destrozos realizados al establecimiento. Por este percance, los franceses exigieron un pago de 600,000 pesos al gobierno de México, con los cuales se indemnizaría a los agraviados. Ante la negativa de pago, Francia rompió relaciones diplomáticas con México, imponiendo un bloqueo naval al puerto de Veracruz, que en aquellos días era el principal puerto del Golfo de México. Las negociaciones se trabaron ante la negativa de ambas partes de ceder a su contraparte, por lo que Francia estableció como fecha límite el 27 de noviembre de 1838 para la aceptación de sus peticiones. De lo contrario, iniciaría las hostilidades con el bombardeo al puerto de Veracruz. A las 2:30 de la tarde se inició el bombardeo contra el castillo de San Juan de Ulúa, después de que los marinos Luis Valle y Pedro Díaz Mirón se desembarcaran del buque francés Nereida, quienes llevaban una carta como último intento por parte del gobierno mexicano de llegar a un arreglo. De este modo se dio inicio a las hostilidades dentro de la primera intervención francesa, denominada la Guerra de los Pasteles. Es de destacar la valentía y tenacidad del capitán de fragata Blas Godínez Brito, quien comandó la línea de defensa del baluarte de San Miguel de la fortaleza de San Juan de Ulúa contra el embate francés. En esta acción naval, el capitán Blas Godínez perdió la mano y la pierna izquierda. El 9 de marzo de 1839 llegó a su fin la Guerra de los Pasteles, con la firma del Tratado de Paz, después de la intervención del ministro Richard Pakenham, quien medió entre ambas naciones ya que los intereses ingleses se vieron afectados debido al bloqueo naval. Pasaron 7 años desde la firma del Tratado de Paz con Francia, cuando las ambiciones de Estados Unidos se vieron materializadas con la invasión a nuestro país, iniciando la Guerra de México-Estados Unidos, de 1846 a 1848, la cual derivó en la pérdida del 55% del territorio nacional. Parte de la estrategia norteamericana comprendía el desembarco de sus tropas en Alvarado, Veracruz. Sin embargo, al capitán de navío Tomás Marín se le encargó la misión de implementar una fortificación más sólida en citado puerto, por lo que ordenó al capitán de fragata Pedro Díaz Mirón y al segundo teniente Juan Lainé fortificar y armar las baterías en las márgenes del río Papaloapan. El 15 de octubre de 1846, el comodoro Conner, quien se encontraba al mando de la Fuerza Naval Norteamericana, ordenó ocupar el puerto de Alvarado, abriendo fuego sobre la costa. En un principio, los cañones de los fortines no alcanzaban a la flota naval de los Estados Unidos, debido a la distancia a la que se encontraba. Asimismo, los buques no hacían blanco sobre las posiciones mexicanas debido a que los tiros impactaban 200 metros atrás del fortín. Las naves norteamericanas tuvieron que acercarse a la costa para así proteger, con sus cañones, a las lanchas de desembarco. Sin embargo, esto las ponía al alcance efectivo de las baterías mexicanas. El teniente Juan Lainé
dirigió las baterías del Fortín sobre el buque norteamericano Vixen, causándole daños de consideración. A la par, los buques Veracruzano Libre, Zempoalteca y Águila bajaron sobre el río para enfrentarse a las fuerzas norteamericanas, las cuales emprendieron la retirada. Esta batalla fue uno de los escasos éxitos militares de México frente a Estados Unidos, y estuvo a cargo de la Marina Mexicana. El comodoro Conner no pudo concretar la misión del desembarco en Alvarado, por lo que Washington cambió su estrategia al trasladar su desembarco al puerto de Veracruz. A la flota naval del comodoro Conner se le integró las tropas de desembarco del general Winfield Scott, el 9 de marzo de 1847. Con ello, la flota invasora quedó integrada con unas 100 embarcaciones de distintos tipos y unos 13,000 efectivos, los cuales fueron desembarcados en Collado durante 14 días. El 22 de marzo, el general Scott intimó al general Morales a rendir la plaza de Veracruz, petición que fue denegada, por lo que a las 4 de la tarde inició el bombardeo estadounidense al puerto de Veracruz. El bombardeo duró hasta el 27 de ese mismo mes, fecha en la que se rindió el puerto de Veracruz. Durante el bombardeo del 24 de marzo, quedó de manifiesto el patriotismo del teniente Sebastián Holsinger, quien al mando de la defensa del baluarte Santa Bárbara, no dejó de hacer fuego sobre las baterías enemigas, destruyendo algunas de estas, destacando que después de que el fuego enemigo hiciera caer el pabellón nacional, el teniente Holsinger recogió la bandera y la ató en el merlón. Sin embargo, la artillería la hizo caer nuevamente, junto con el teniente. A pesar del peligro que corría, el marino se levantó y, ayudándose del subteniente Francisco A. Vélez, colocó la bandera en el asta de bandera, todo ello bajo fuego enemigo. La actuación de Holsinger fue elogiada por los norteamericanos, inclusive por el mismo general Winfield Scott, comandante en jefe de las operaciones en esta guerra con México. El 2 de febrero de 1848, reunidos en la villa de Guadalupe Hidalgo, en la Ciudad de México, ambas partes llegaron a un acuerdo y firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, también conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establecía la línea fronteriza entre ambos países, a partir del Río Grande o Río Bravo del norte, y con ello la pérdida de los territorios comprendidos en los nuevos límites, que serían pagados a la República Mexicana por una suma de 15 millones de pesos. México se encontraba lejos de tener una estabilidad política, social y económica que le permitiera establecerse como un país sólido y consolidar su proyecto de nación. Por ello, se endeudó con diversos países. En razón de lo anterior, el presidente Benito Juárez expidió un decreto con el cual suspendía el pago de la deuda externa. Por esta razón, Francia, Inglaterra y España decidieron organizar una fuerza naval y militar para obligar al gobierno mexicano a cumplir con los pagos. Las tropas tripartitas desembarcaron en el puerto de Veracruz el 9 de enero de 1861. Sin embargo, el general Juan Prim, al mando de las tropas españolas, determinó que la intervención era impropia y se retiró junto con sus tropas para incorporarse a su país, no sin antes convencer a su homólogo inglés de realizar la misma acción. Las tropas francesas permanecieron en México, declarándole la guerra a México el 16 de abril de 1861, campaña que tuvo como consecuencia que una vez declarada la victoria francesa, se coronara como emperador a Maximiliano de Habsburgo, iniciando así el imperio de Maximiliano. Durante su gestión como emperador, y debido a la amplitud de los litorales nacionales, Maximiliano mostró gran interés en el desarrollo de una marina de guerra eficiente, ya que ésta se encontraba en total abandono por las autoridades que habían gobernado hasta ese momento. Para ello, se emitieron diversos documentos que incluían estudios estratégicos, creación de puertos, construcción de barcos, alistamiento de tripulaciones, organización de estas, seguridad social,
relevos, uniformes, entre otros. Debido a que el imperio enfrentó diversas dificultades, el proyecto de una marina imperial no pudo desarrollarse. Sin embargo, los documentos y esfuerzos en pro del desarrollo de marina de guerra fueron los primeros esfuerzos, desde la independencia de México, para organizar una marina de guerra nacional. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, época denominada como el Porfiriato, la Armada Nacional tuvo un desarrollo significativo en razón de haberse realizado las siguientes acciones. Se incrementó la presencia de la Armada en los litorales del Golfo de México y del Océano Pacífico al haberse adquirido 4 vapores de guerra, 4 cañoneros y 3 transportes de guerra. Se impulsó la educación naval con la fundación de la Escuela Naval Militar, iniciando actividades el 1 de julio de 1897 para la formación de oficiales de guerra, siendo nombrado como primer director el capitán de navío Manuel Estanislao Izaguirre. Además, se adquirieron 2 buques escuela, Yucatán y Zaragoza. Este último realizó el primer viaje de circunnavegación. Se abrió la Escuela de Maestranza para la formación de personal necesario para los distintos servicios del ramo, útiles tanto a bordo de los buques como en las dependencias establecidas en tierra. Se adquirieron o construyeron instalaciones como el Varadero Nacional de Guaymas, el Dique Seco en Salina Cruz, el Dique Flotante de Veracruz, el Arsenal Nacional, una estación de torpedos y la Escuela de Maestranza en el Castillo de San Juan de Ulúa. Durante los problemas territoriales que se tuvieron con Belice en el gobierno porfirista, se destaca la participación de Ángel Ortiz Monasterio y Miguel Rebolledo. La fundación de Chetumal y la vigilancia en la frontera fluvial y marítima en la región fue dirigida por el oficial Otón Pompeyo Blanco, y el general José María de la Vega fue quien encabezó las operaciones militares en 1902. Venustiano Carranza conformó el ejército constitucionalista con el que pretendía restablecer el orden constitucional, luego de haberse levantado en armas en contra del presidente Victoriano Huerta y de su ejército federalista. El 22 de febrero de 1914, el subteniente Hilario Rodríguez Malpica Sáliva y acompañado de una parte del cañonero Tampico, se unieron a la causa de combatir a los federalistas y su flota naval. En marzo de ese año, combatieron contra los buques federales Morelos y Guerrero. Sin embargo, en Topolobampo, Sinaloa, el 31 de marzo, el cañonero Tampico tuvo un incidente al quedarse varado en las inmediaciones de citado puerto. El 15 de abril de 1914, el buque transporte General Guerrero atacó con fuego de artillería al buque Tampico, pero esta acción no duró en virtud de que el biplano Revolucionario Sonora, el cual era piloteado por el capitán primero del ejército, Gustavo Salinas Camiña, atacó desde el aire con bombas rudimentarias lanzadas por el maquinista naval Teodoro Madariaga, acción militar que es considerado como uno de los primeros combates aeronavales en el mundo. 21 de abril de 1914. Durante el Porfiriato, fue marcada la preferencia hacia la ideología europea, en especial la francesa, lo que afectó la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sobre todo al final de la época porfiriana, debido a los intereses económicos y la rivalidad entre el país vecino del norte y las potencias europeas. Aunado a lo anterior, el presidente norteamericano Woodrow Wilson no reconoció al gobierno de Victoriano Huerta, quien había llegado al poder a través de un golpe de Estado, lo que era mal visto para los intereses estadounidenses, por lo que buscó alguna excusa para intervenir en los asuntos de México. Debido a los conflictos políticos sociales que acontecían en el país, la Comandancia Militar de Tampico prohibió que embarcaciones nacionales y extranjeras atracaran en alguno de los muelles o que navegara río arriba por el Pánuco, ya que el puerto era asediado por fuerzas constitucionalistas. Esta disposición fue hábilmente violentada por 10 marinos norteamericanos,
los cuales pertenecían a la tripulación del buque USS Dolphin, quienes bajo la excusa de la necesidad de comprar gasolina, navegaron río arriba, siendo detenidos, aprehendidos en las inmediaciones del puente de Iturbide para ingresar a la ciudad y llevados a la comandancia militar de Tampico. Sin embargo, fueron dejados en libertad de forma inmediata por el general Ignacio Morelos Zaragoza. A pesar de haber liberado de forma inmediata al personal perteneciente a la Marina norteamericana, el contraalmirante Henry T. Mayo realizó una enérgica protesta exigiendo una disculpa pública. Asimismo, que se izara la bandera de su país y se realizara un saludo con 21 cañonazos de salva en la plaza central de Tampico. México aceptó pedir la disculpa pública a través de los diarios de ambos países, pero no aceptó el izado de la bandera extranjera y el saludo. La negativa del gobierno mexicano de no saludar e izar el pabellón norteamericano fue el pretexto que necesitaba el presidente Wilson para intervenir en los asuntos nacionales, por lo que la idea de desembarcar en el puerto de Tampico era un hecho. Sin embargo, el 18 de abril de 1914 se enteró que el vapor alemán Ipiranga llevaba a bordo un importante cargamento de armamento para el ejército de Huerta, mismo que sería desembarcado en el puerto de Veracruz, por lo que las hostilidades planeadas en Tampico pasarían a un segundo término, convirtiéndose en prioridad la ocupación del puerto veracruzano. Así, la mañana del 21 de abril de 1914, el contraalmirante Frank Frieder Fletcher, comandante de la flota norteamericana, recibió la orden de su secretario de Marina: capturen la aduana, no permitan que los pertrechos de guerra lleguen a Huerta o a alguna otra partida. Por lo que Fletcher envió a su jefe de Estado Mayor, el capitán Hughes, a tierra para que informara al cónsul Canadá que se efectuaría el desembarco. El cónsul, a su vez, informó al general Gustavo Mas, comandante militar de la plaza de Veracruz, que una fuerza norteamericana se encontraba próxima a desembarcar, esperando se brindara toda la ayuda posible para mantener el orden y que no hubiera resistencia. El general Mas, al recibir el mensaje, se aprestó a defender a la patria, ya que consideraba que el desembarco era una acción ofensiva, por lo que instruyó al personal bajo su mando realizara las siguientes acciones: que se pusieran a salvo las máquinas de los trenes militares, que parte del 19 Regimiento de Infantería se dirigiera al muelle de la terminal para rechazar a las tropas extranjeras e impedir se continuara con el desembarco, que se armara a los ciudadanos voluntarios y a los presos en la prisión militar, recordándoles que era su deber como mexicanos defender a su patria ante el asedio extranjero. A pesar de haber organizado la defensa del puerto de Veracruz, el general Mas recibió la orden superior de abandonar la plaza. El almirante Fletcher consideraba que la fortaleza de San Juan de Ulúa representaba un obstáculo para la fuerza de desembarco, ya que sus torpedos constituían un peligro para la flota norteamericana, por lo que envió a un oficial de Prairie a comunicarle al comandante del arsenal, el capitán Alejandro Cerizola, las intenciones de desembarco y que esperaba que no intentara ningún ataque, respondiendo este último: diga usted a su jefe que no tengo instrucciones del Supremo Gobierno respecto de ustedes, pero que si este establecimiento es atacado, tendré que defenderlo. Sin resistencia militar alguna, el desembarco de las tropas norteamericanas comenzó a las 11:20 horas, en el muelle Porfirio Díaz. Al muelle de la terminal y muelle fiscal, sin embargo, un grupo de valientes mexicanos integrados por la población veracruzana, presos liberados y soldados que no alcanzaron a recibir la orden de abandonar la plaza, se parapetaron en diferentes puntos, como casas, puertas, azoteas y ventanas, e hicieron frente a las tropas enemigas y defendiendo con escasos recursos la soberanía nacional. Armar a los civiles no fue una acción desesperada para la defensa del puerto, ya que existía un agrupamiento de civiles que integraban la Sociedad de los Defensores del Puerto de Veracruz, una organización tipo militar cuyos miembros se comprometieron a tomar las armas contra cualquier potencia extranjera que intentara desembarcar en Veracruz.
Citada sociedad tiene sus orígenes en agosto de 1913, cuando un grupo de ciudadanos solicitó a la comandancia militar se les adiestrara en el manejo de armas y en la ejecución de maniobras militares sencillas. El encargado de impartir referida instrucción a los civiles fue el teniente coronel Manuel Contreras, quien al momento de la intervención norteamericana estaba encargado de la armería, por lo que armó a la población civil, asimismo liberó a todos los reclusos y distribuyó el resto de las armas. Durante el desarrollo de los acontecimientos del 21 de abril de 1914, destaca la heroica participación del personal de cadetes de la Escuela Naval, quienes atacaron a la infantería de marina que desembarcó del buque Utah, por lo que fueron contraatacados por los cañones de Prairie y del Chester, los cuales se encontraban anclados frente a la Escuela Naval. Ese día, el profesor de inglés Antonio Espinosa informó al director de la Escuela Naval, el capitán de fragata Rafael Carrión, que había obtenido información del consulado estadounidense que a las 11 de la mañana las tropas norteamericanas tenían planeado efectuar un desembarco en el puerto de Veracruz. Ante tal situación, el director ordenó al subdirector del plantel educativo, el teniente mayor Ángel Corzo, que acudiera a la comandancia militar para recibir instrucciones. Sin embargo, a su regreso, informó que las instalaciones militares se encontraban vacías. Con el pasar de las horas, personal de la Escuela Naval se enteraría que, por órdenes superiores, el general Gustavo Mas, junto con sus tropas, habían abandonado la plaza, que el coronel Albino Rodríguez Cerillo, sus hombres y algunos oficiales y personal de tropa pertenecientes al 23º Regimiento de Infantería, además del grupo de voluntarios y presos del coronel Manuel Contreras, habían comenzado la defensa de la patria. En tanto, la Escuela Naval se encontraba a la expectativa por la incertidumbre debido a la falta de órdenes superiores. Coincidió que el comodoro Manuel Azueta Perillos arribó al plantel lanzando a su entrada un grito en el patio: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!, siendo contestado de forma entusiasta por los cadetes. Fue en ese momento en que el comodoro Azueta pronunció la vibrante arenga: ¡A las armas, muchachos! ¡La patria está en peligro! Al escuchar esta arenga, los jóvenes cadetes corrieron a armarse y parapetarse en defensa de la patria. El abastecimiento de armas y municiones estuvo a cargo de los tenientes David Coello y Juan de Dios Bonilla. Sin embargo, este abastecimiento llegó pronto a su fin debido a que referidos pertrechos no eran lo suficientes, por lo que el segundo teniente Antonio Gómez Maqueo acudió al cuartel y almacenes de artillería de la comandancia para tomar las armas y municiones necesarias para abastecer a los cadetes y personal de planta de la Escuela Naval. Con un estado de fuerza de 128 elementos, entre personal directivo, servicios y alumnado, se procedió a efectuar la organización para la defensa, quedando de la siguiente manera. En la planta alta del edificio se repartieron a los cadetes en los dormitorios, debiendo cubrir los balcones con colchones, cómodas y bancos para que sirvieran de trincheras. En la planta baja se quedó personal de la guardia. Es importante señalar que desde los dormitorios se tenía vista hacia el malecón, por lo que desde esa posición se podía observar perfectamente el desembarco de las tropas norteamericanas, por lo que, al llegar al malecón del paseo frente a Faros, fueron atacados con los fusiles de los alumnos, siendo blanco fácil para los cadetes, ya que se encontraban descubiertos, lo que causó varias bajas obligando a replegarse. Al percatarse de esta situación, las ametralladoras de las lanchas que se acercaban al muelle hicieron fuego sobre la Escuela Naval. A los pocos minutos la artillería de los buques Prairie y Chester hicieron blanco en la Escuela Naval con sus cañones de 80 pulgadas. Durante el ataque a la Escuela Naval, los cadetes pusieron de manifiesto el amor, la lealtad, fidelidad y valentía a la nación, ya que ofrendaron sus vidas en aras de la defensa del país y de su soberanía nacional. Por ejemplo, el cadete Virgilio Uribe Robles, quien murió durante las hostilidades a escasos días de cumplir 18 años de edad. Diversas fuentes históricas señalan
que el cadete Uribe se encontraba en uno de los balcones de los dormitorios disparando al enemigo invasor. Sin embargo, durante el procedimiento de recargar su fusil, se descuidó y quedó parado en la ventana. En esos instantes, recibió el impacto de una bala expansiva, la cual le perforó el cráneo, cayendo de espalda, cubriendo con su sangre el piso del dormitorio. En ese momento fue llevado a la enfermería de la escuela, en donde recibió los primeros auxilios por parte del practicante Luis Moya. Durante el traslado de Uribe, la fuerza enemiga hizo fuego sobre la camilla, a pesar de estar amparados de la insignia de la institución de la Cruz Roja. Debido al bombardeo norteamericano, se destruyó la guardia en prevención, el detal, el salón de navegación y parte de las habitaciones de la dirección. Aquí es importante destacar la reacción del cadete Eduardo Colina, durante su servicio de guardia, ya que era el centinela cuando un proyectil hizo blanco en la guardia, reduciéndolo a escombros y provocando la caída de citado cadete. Sin embargo, él mismo se levantó, sacudió el polvo y ocupó nuevamente su puesto de vigilancia. Al observar esta acción, el oficial de guardia preguntó si se encontraba bien, a lo que respondió: «No hay novedad, mi teniente». Este gesto de valentía le valió ser ascendido a cabo. Este ascenso fue otorgado por el comodoro Azueta. Otro de los capítulos más representativos del patriotismo, demostrados en la gesta heroica del 21 de abril, fue el realizado por el hijo del comodoro Azueta, el joven José Azueta Abad. Meses antes de que Estados Unidos profanara el suelo mexicano, José Azueta era alumno de la Escuela Naval. Sin embargo, reprobó algunas materias, provocando que entrara en una gran depresión. Debido a ello, el 23 de noviembre de 1913 solicitó que se le asignara al ejército como oficial de artillería, causando alta el 9 de diciembre en la batería fija de Veracruz, con el despacho de teniente táctico de artillería. El día de la invasión norteamericana, el teniente Azueta se encontraba franco. Además, la batería a la que pertenecía había recibido la orden de dejar la plaza. Al enterarse de los sucesos que acontecían en el muelle, se dirigió a la escuela naval. En su trayecto, en la esquina de las calles Landero y Cos con Esteban Morales, encontró una ametralladora abandonada a la que apodó como la Flaca. Desde ahí, comenzó a disparar contra los invasores, causándoles numerables bajas, estando protegido únicamente por un poste y alentado por los cadetes que veían la temeraria hazaña y advirtiendo el peligro en el que estaba. La posición que tenía el teniente Azueta le brindaba ventaja táctica, ya que pudo hacer fuego sobre el enemigo con gran facilidad. Sin embargo, consideró que la línea de fuego no era la más adecuada, por lo que decidió colocarse en medio de la calle, por lo que quedó al descubierto a merced del fuego enemigo, recibiendo un primer disparo que lo dejó hincado. No obstante, continuó disparando recibiendo un segundo disparo en la otra pierna, el cual lo hizo caer. Citada acción era observada por el cadete Juan Castañón, quien al verlo herido en ambas piernas, acudió a su auxilio para trasladarlo a un lugar en donde pudiera estar protegido de las balas del enemigo. Empero, recibió una tercera herida, por lo que fue trasladado al puesto de socorros de la Cruz Blanca, en el cuartel de bomberos. Las heridas provocadas por el fuego enemigo desgastaron su estado de salud, que lo mantuvieron convaleciente durante varios días dentro de su casa. Esta acción patriótica llegó a oídos del almirante Fletcher, y dado que el teniente Azueta era hijo de un alto mando de la Armada de México, envió a algunos médicos de su flota a fin de intervenir en las curaciones. Pero éste, al verlos entrar y con un esfuerzo sobrehumano, se irguió en su lecho y les ordenó que abandonaran inmediatamente su hogar para que no profanaran ni su casa ni su cuerpo, prefiriendo morir a ser curado por un enemigo de su patria. José Azueta murió el 10 de mayo de 1914, es decir, 19 días después de iniciada la invasión. El sepelio se llevó a cabo el 11 de mayo, al cual asistieron aproximadamente 10,000 personas de todos los estratos sociales del puerto de Veracruz. Retomando los hechos del 21 de abril de 1914, la Escuela Naval continuó haciendo frente a la invasión. Sin embargo,
Al oscurecer, el director, el comodoro Manuel Azueta y el capitán Aurelio Aguilar determinaron no exponer la vida de los alumnos, ya que para esas horas ya casi no tenían el suficiente parque y las instalaciones no resistirían mucho tiempo el embate de los cañones y ametralladoras norteamericanas, por lo que dejaron la escuela en busca de las fuerzas federales, dirigiéndose primeramente a la estación de Cocos, en donde fueron alcanzados por el teniente coronel médico cirujano Marcelino D. Mendoza, quien informó que el cadete Uribe había fallecido. El personal naval caminó 17 kilómetros por la vía del ferrocarril, arribando a Tejería a las 00:30 del 22 de abril. Al poco tiempo de haber llegado a Tejería, se ordenó que se incorporaran a la Ciudad de México en ferrocarril, arribando a la capital a las 12:30 del 26 de abril. Entre las personas que esperaban el arribo del ferrocarril se encontraban los padres del cadete Uribe, quienes cuestionaron al comodoro Manuel Azueta si traían algún recuerdo de su hijo. En un acto de humanidad, el comodoro mostró una mancha de sangre impregnada en su chaquetín. El padre de Virgilio Uribe, con lágrimas en sus ojos, se inclinó y besó varias veces la sangre de su hijo, exclamando: «Murió por la patria». La ocupación de Veracruz se consumó el 22 de abril a las 11 de la mañana. Con respecto al número de muertos y heridos, no se pudo precisar con exactitud debido a que ambas naciones difieren en sus partes oficiales. Por ejemplo, el comandante de la flota estadounidense informó que solo habían fallecido 19 soldados. Sin embargo, es sabido que el teniente Azueta causó más de 50 y que los cadetes hicieron retroceder al batallón de infantes de marina que los atacaban, produciéndoles varias bajas. Por los hechos gloriosos de sus hijos, el 20 de diciembre de 1949 se decretó anteponer el calificativo de heroica a la Escuela Naval Militar, conociéndose desde esa fecha como Heroica Escuela Naval Militar. 1 de junio, Día de la Marina Nacional. El 5 de febrero de 1917, el presidente Venustiano Carranza promulgó la Carta Magna, de la que se destaca el artículo 32 para el ámbito marítimo, debido a que sentaba las bases para nacionalizar la Marina, al establecer que para pertenecer a la Marina de Guerra y para ocupar los cargos de capitán, patrón y primer maquinista en la Marina Mercante, era indispensable ser mexicano por nacimiento. El 1 de junio de ese año entró en vigor referido artículo, ya que marinos nacidos en México tomaron el mando de buques mercantes nacionales. El acto que representó este hecho fue el zarpe del buque Tabasco del puerto de Veracruz con destino a Progreso, Yucatán, con la dotación completamente mexicana al mando del capitán Rafael Izaguirre Castañares. En conmemoración a este hecho, en el año de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho estableció que cada 1 de junio se celebrara el Día de la Marina Nacional. Creación de la Secretaría de Marina. El contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial dio origen a la Secretaría de Marina, ya que a los 3 meses de haber iniciado el conflicto bélico, el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, visualizó la importancia estratégica de desarrollar el poder naval de la Federación, por lo que el 30 de diciembre de 1939 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en la que se creó el Departamento de la Marina Nacional con el fin de encargarse de los asuntos marítimos del país, incrementándose las atribuciones de la institución, ya que la vigilancia de las costas se le añadió la responsabilidad del desarrollo marítimo del país, nombrándose al comodoro maquinista naval Roberto Gómez Maqueo como primer jefe del Departamento de la Marina Nacional. El 31 de diciembre de 1940 se reformó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. A partir de citada reforma, se crea la Secretaría de Marina con la finalidad de desarrollar planes para la defensa del país en aguas y costas nacionales. El primer secretario de Marina fue el general Heriberto Jara Corona, quien a pesar de tener formación en las filas del ejército, mostraba gran interés en impulsar el desarrollo de la Marina. En los primeros años de la Secretaría de Marina,
se desarrolló y consolidó la estructura militar y administrativa de la institución. Para lograr la profesionalización y organización, fue necesario crear varios cuerpos y servicios, entre ellos el Estado Mayor Naval, Consejo Naval, Escuela Militar de Maestranza y Marinería, Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, Cuerpo de Infantería Naval, Cuerpo de Sanidad Naval, Escuela de Aviación Naval, Escuela Naval del Golfo y Escuela Naval del Pacífico, organización que se ha ido adaptando al proceso evolutivo y las necesidades del Estado mexicano. La evolución de la Infantería de Marina. En septiembre de 1823 fue creado el primer batallón de Infantería de Marina, siendo su primer comandante el teniente coronel de Infantería, John Davis Bradburn, quien tuvo como objetivo el de reclutar y organizar a los batallones de Marina. Dentro de sus acciones de guerra, destacó la toma de la Isla de Sacrificios en 1824, con el objetivo de apoyar el bloqueo naval de la fortaleza de San Juan de Ulúa. En 1826, el batallón se desmanteló. Durante el gobierno interino de Venustiano Carranza, se creó el Batallón de Infantería de Marina del Pacífico en 1916, con sede en Mazatlán, Sinaloa, bajo el mando del primer teniente Hiram Hernández. Del mismo modo, en 1920 se creó el Batallón de Infantería de Marina del Golfo, teniendo como sede el puerto de Veracruz, siendo su primer comandante el capitán de navío Alfonso Calcáneo Díaz. Fue hasta el siglo XX que la Infantería de Marina creció en número de efectivos y se ampliaron sus atribuciones. En la actualidad, la Infantería de Marina de México cuenta con el apoyo de herramientas tecnológicas de vanguardia y su personal con conciencia global y flexible para ejecutar ambas misiones de la Armada de México, resguardar la soberanía nacional y asistir al mantenimiento del Estado de Derecho. La evolución de la aeronáutica naval. Los antecedentes de la aviación naval mexicana se tienen desde la década de 1920. Su precursor, el capitán Carlos Castillo Bretón, fue el primer piloto aeronaval de la Armada de México que formó parte del pie veterano del Cuerpo de Hidroaviones. El 23 de febrero de 1943 se creó el primer escuadrón aeronaval en México, cuyo comandante fue el teniente de navío piloto aviador Rafael Santibáñez Fernández. El escuadrón estuvo integrado por 6 aviones Sikorsky, designándosele como base aeronaval el puerto de Tampico, Tamaulipas. Con el paso de los años, la aviación naval se ha mantenido a la vanguardia de sus aeronaves, las cuales se han desempeñado tanto para el resguardo de las costas mexicanas, operaciones alto impacto, así como en la búsqueda y rescate con el objetivo de salvaguardar la soberanía nacional.